Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos. Espero que hayan terminado muy bien ayer. Em, yo disfruté mucho la sesión, espero que les guste. Yo sé que estamos en una parte muy general y ya luego vamos a empezar a entrar en más detalles, pero bueno, a mí me parece pues que esas definiciones son importantes, sobre todo para entender por qué vamos a hacer lo que sigue. Y aquí, digamos que la pregunta de Sebastián fue muy específica de un punto que vamos a ver más adelante, pero que tampoco me daba tiempo ayer, ya para ponerla en contexto, pues ya me he gastado más tiempo del que esperaba. Pero entonces sí quiero respondérsela para todos, porque tal vez están necesitando la información y a alguien le quedó también sonando la pregunta. Entonces, la pregunta que le hace es la diferencia entre el Customer Journey Map y el Service Blueprint. Claro, si uno busca en Google esa pregunta, Journey Map versus Blueprint, hay 12.400 resultados. O sea, que es una pregunta, de hecho ya aparece de entrada, pues, una explicación sin buscar mucho, porque es una pregunta muy lógica. Entonces, yo aquí tengo una primera reflexión, y es que en este mundo del diseño de servicios, del design thinking, del user experience, del, bueno, UI, y si eso además lo arreglamos con Agile y las metodologías de innovación, o sea, es copa enloquecerse, porque hay muchísimas. Entonces, en mi consejo, digamos que y es una frase que me encanta, em, es una frase de un señor que dice que, que como, tanto como métodos hay millones de herramientas, pero principios son pocos. Entonces él dice, la persona que entiende y se apropia de los principios puede de manera exitosa seleccionar sus propios métodos o incluso diseñar sus propios métodos. La persona que usa métodos ignorando los principios muy probablemente va a tener problemas. Entonces, ¿por qué me gusta esta frase? Porque es una posición que yo adopté con esto y es entender por qué y qué busco lograr y desde ahí puedo escoger qué herramientas usar. Y las herramientas que puedo usar, digamos que pueden ser cualquiera, pues no cualquiera. Obviamente hay unas herramientas más o menos adecuadas y uno con el tiempo va aprendiendo cuál le funciona mejor. Pero entonces ustedes van a encontrar en diferentes consultores, modelos, en fin, que utilizan herramientas específicas en esa parte. Entonces van a decir, no, que es que esto está mal, que es que esto no es así, que en el método que yo aprendí es distinto. De nuevo, no se enreden con eso, porque cada uno de nosotros encuentra la herramienta que le sirve y como a mí me sirvió, yo quiero explicarle que a mí me sirve. Entonces, en ese sentido, teniendo esa lógica, por eso estoy dedicándole tiempo a los principios y a los profes también pregúntenles mucho sobre los principios, para luego no confundirse con las herramientas. Entonces, volvamos ya en particular a esta. Yo estoy utilizando el modelo del Design Council, ya les voy a decir dónde lo pueden encontrar, donde explica el diseño de servicios a partir de este modelo del doble diamante. Entonces aquí está un repaso del doble diamante y están los métodos que utiliza el doble diamante. Entonces recuerden que él tiene una primera fase que es de entender. Digamos que la primera fase es entender el problema correcto, o sea, o identificar más bien, identificar el problema correcto. Entonces aquí usamos un montón de herramientas. De nuevo, las herramientas no son un fin per se, el fin es encontrar el problema correcto. Eh, Luego, como les decía, aquí ya definimos el problema correcto, definimos un reto y nos vamos a encontrar la solución correcta y empezamos en toda la fase divergente. Entonces, en esta fase, que es la que vamos a ver nosotros la semana que viene, vamos a empezar a ver, vamos a entender, a hacer empatía con el usuario. Y para hacer empatía, normalmente, por ejemplo, acá aparece, en la versión que tengo está muy chiquito, aquí está el User Journey Map, está acá. Y el Blueprint aparece por acá en la fase 3, que es por acá, que es en el desarrollo. Ellos ponen el Blueprint acá. Y está bien, así está planteado, digamos que es el método que yo uso, siguiendo esta metodología del Design Council, que fue el que planteó el doble diamante, pues no, antes de ellos nadie lo había planteado. Entonces, en la primera fase, volviendo un poquito a la primera fase, situándonos en esa primera fase de descubrimiento, normalmente las organizaciones empezaban haciendo el Customer Journey Map o el User Journey Map, pero digamos que han pasado muchas cosas, sobre todo, y ayer lo discutimos bastante, que no solamente el customer, sino que hay muchos actores en la organización que son importantes. Entonces, digamos que muchas empresas lo que hacían o lo que hacen todavía es hacer el mapa de la experiencia del usuario y debajo ponen todas las áreas
que intervienen en la experiencia, de nuevo, voy a poner aquí actual, la experiencia actual. Esta es la experiencia actual y esto es lo que sucede actualmente. Entonces, uno puede ser un blueprint, si bien en la metodología que les acabo de mostrar está al final, hay consultores, asesores o metodologías que dicen que el blueprint uno lo puede hacer al principio, pero es un blueprint actual, el blueprint de la situación actual. Pues eso no pues siempre está adelante y el ideal. Entonces lo usan como herramienta de diagnóstico. Entonces ponen estas son áreas, cada color es un área, sistemas, logística, la parte legal, yo qué sé, y qué hace cada área para en la entrega actual, o sea, cómo funcionan hoy. Entonces, yo lo que hago y lo que vamos a hacer nosotros como método es que no vamos a mirar esto simplemente desde el proceso, sino que lo que yo les propongo es que esta área de ventas, de contabilidad, de sistemas, operaciones, que todos están detrás de esta experiencia, lo que vamos a hacer es entender la experiencia de los actores desde el punto de vista de ellos. Entonces, por eso, cuando hacemos los mapas de experiencia, hacemos los mapas de experiencia de todos los actores involucrados en la situación. Porque el propósito, de nuevo, estamos en el primer diamante y el propósito es entender muy bien cuál es el problema que tenemos que desarrollar. Entonces, claro, en la metodología que vamos a usar en este diplomado, vamos a hacer los mapas de experiencia. Aquí está uno de distribuidor, del comercial, de la gente de producción, de la gente de calidad, del rol comercial de la otra empresa, porque aquí incluso hay dos empresas mezcladas durante un proceso de una garantía. Casualmente hemos visto, vamos a ver muchas garantías y reclamos, que esto le debe gustar a nuestra compañera del éxito. Eh, entonces, cuando uno empieza a entender todos los mapas de experiencia de todos, ayuda a descubrir el problema. Entonces, claro, aquí estamos haciendo, de nuevo, insisto, en la etapa de investigación, que es esta, hacemos la investigación y hacemos los journey maps. Luego por acá vamos a pasar a la ideación y luego por acá en esta fase vamos a hacer los blueprints. Un blueprint que es como ya en este punto, hacer un blueprint en este punto, ya es describir cómo serían las actividades o más bien cuáles serían las actividades de los actores. Entonces, primero, ¿qué actores aparecen y qué actividades tienen que hacer para que esta experiencia ideal suceda? Entonces, un blueprint, yo ya tengo la experiencia ideal planteada, o sea, yo ya evalué muchas ideas, ya filtré las ideas, ya estoy empezando a pensar en cómo sería la implementación de esa idea para entregar de manera ideal el servicio. Entonces, ya cuando tengo esa propuesta de servicio ideal, empiezo a crear el blueprint como, como las actividades necesarias para que eso suceda. Entonces, por eso normalmente el blueprint está aquí al final y ya no se pone en términos de las emociones, las percepciones y todo lo que estamos viendo en la primera parte, que es entender ese punto de vista subjetivo, sino que ya aquí estamos en la implementación. Entonces, Sebas, esa es como la diferencia, sino que hay veces que, no sé, puede que la metodología que estés usando lo usen al principio, pero como te digo, lo importante es para qué lo uso. Si en esa metodología, o sea, hacer el blueprint al principio resulta útil en el propósito de entender el problema correcto, pues bienvenido el blueprint, pues no hay problema, es la herramienta que le sirva a uno. Em, Dos cosas. Uno, en Teams, yo creé dice Mauricio Jarano, y abrí dos carpetas. Una carpeta que tiene materiales y en materiales creé una subcarpeta que dice Blueprint. Y en Blueprint les puse varios artículos, uno que es una guía para hacer un Blueprint y otro que explica muy bien y de manera muy gráfica la diferencia entre un Journey Map y un Blueprint. De nuevo, ustedes van a hacer esto mucho más adelante, como vimos ayer, en unas fechas con Mauricio Arias. Cuando terminen con Tatiana Ortiz el proceso de ideación y prototipado y todo lo demás, vamos a hacer el blueprint. Es una cosa de mucho más atrás, pero aquí les dejo material para que se vayan como conectando con el tema y lleguen con ideas. Y, hola, y para terminar, quería decirles que en Teams agregué una pestañita que se llama diseño de servicios. Y aquí básicamente si hacen clic en esa pestañita llegan a un sitio que creé hace unos tiempo para, como recopilar, organizar información sobre diseño de servicios. Entonces ahí es donde están las definiciones, formatos, libros, videos, fuentes de información sobre diseño de servicios. Ya lo discutiremos en clase, pero si hacen clic ahí van a llegar a esa página
y ahí hay muchos recursos. Entonces, nada, espero que la explicación haya sido útil y nos vemos el martes. Que esté muy bien.